Bienvenidos, bienvenidas a la segunda entrevista de este ciclo que estamos inaugurando para Filonews. Hoy tengo la alegría de compartir la entrevista con Marina Del Poyeto, una economista muy destacada que se dedica sobre todo a la macro argentina, así que vamos a charlar bastante de eso. Ella es obviamente economista por la UBA, magíster en políticas públicas de la Universidad de Itela. Es directora de EcoGo, una de las consultoras más conocidas del país. Es también directora del área de economía de la Universidad Austral y docente en el IAE. Y anteriormente también se desempeñó en la formación pública, estuvo en el Banco Central y también en el Ministerio de Economía. La idea es un poco arrancar por la coyuntura, ¿no? Bueno, digamos, ¿cómo la ves? Y seguramente esa pregunta también atraviese al Fondo Monetario y el acuerdo, así que también charlar un poquito de qué estás viendo ahí, ¿estamos cerca, no estamos cerca? Bueno, gracias por la invitación. A ver, si uno tiene que contar dónde estás parado hoy en relación al arranque del gobierno actual, uno diría la inflación que corría cerca del 12% mensual después de la devaluación de Massa, inmediatamente después de las PASO, y que saltó al 25% mensual en el dato de diciembre del 23. El último dato te dio 2,4%. Y en marzo vuelve a subir un poquito, probablemente a la zona del 2,9-3%. Si mirás la dinámica de la actividad, la Argentina está literalmente estancada desde 2012. O sea, hace casi 23 años que no crecemos, pero con ese comportamiento en zigzag tan raro que tiene la Argentina, donde caían los años no electorales, subían los electorales, caía, subía. Ese se rompió en 2017, fue el último año electoral que subiste. 2018-19 caíste como 7%, pandemia, te desplomaste, y después volviste a tratar de arañar los niveles de 2017, que eran los de 2015, que eran los de 2012. No llegaste, la aceleración inflacionaria te volvió a correr, y hoy estás diciendo piso en el mes de abril y rebotando y volviendo recién a los niveles de octubre. O sea, todavía es una economía que está rebotando desde el piso, pero todavía están los niveles de estancamiento crónico desde 2012. Ahora, estás en un contexto donde este milagro económico, para ponerle, ¿no?, digamos, las palabras que pone el gobierno, ¿no?, digamos, ocurre en un contexto donde la política, a mi juicio, está abusando del ancla cambiaria. Abusando del ancla cambiaria en un contexto de controles de capitales que se sostienen básicamente los mismos controles de capitales que heredaron, aunque con una normalización importante en el mercado de pagos de importaciones. O sea, hay cierta normalización, pero el grueso de los controles cruzados, de alguna forma siguen estando. Y donde el ancla, como dice el gobierno, es fiscal, o sea, el grueso del ajuste fue la consolidación fiscal, coordinada fundamentalmente por la inflación y la licuación del esquema previsional y fundamentalmente los salarios del sector público, ajuste de 4,5 puntos del producto, pero donde Argentina, digamos, 1 año y 3 meses después de arrancado el gobierno, sigue sin acceder al crédito, y yo digo la dominancia fiscal de alguna forma se sostiene, no porque emitas pesos para pagar jubilaciones o salarios, pero sí de alguna forma el Banco Central emite pesos para comprar los dólares, para pagar la deuda en dólares, y emite pesos desde septiembre para acá por la parte del programa financiero de pesos que no se está refinanciando en el mercado. Entonces, al final de cuentas, cuando vos mirás la historia, vos partiste de un balance del Banco Central reventado, te sobraban muchos pesos en la economía, tenías reservas muy negativas como contracara de haber abusado del financiamiento monetario, y 1 año y 3 meses después tenés un Banco Central, o tenés un Banco Central que sigue sin reservas, porque las que compraste las usaste para pagar, y el excedente de pesos en la economía cambia de composición, hoy no es más deuda del Banco Central, es deuda del Tesoro, hay más base monetaria, pero la cantidad de pesos de alguna forma sigue estando. Tu dependencia de los controles de capitales está en un contexto donde el dólar se volvió a atrasar y donde el Banco Central dejó de comprar dólares por la cuenta corriente, el blanqueo le dio mucho aire, el sector privado se endeudaba y le vendía los dólares al Banco Central. Eso se agotó en el último mes, te diría,
Y la expectativa de ese puente que te iba a dar el Fondo Monetario, bueno, se está dilatando en el medio de una negociación un poco áspera, donde el gobierno paradójicamente, yo lo que digo es, apagó la luz del balizamiento que tenías, donde básicamente este esquema cambiario era controlo el precio en el mercado oficial, Kroll primero al 2, después al 1% por mes de evaluación mensual, y en el mercado financiero volcaba la oferta de ese 20% de la exportación, más la que haga falta para sostener la brecha, y eso está entrando en zona donde te faltan dólares, pero además el hecho de que haya generado incertidumbre sobre la sostenibilidad de este esquema cambiario te generó que al carry generado de locales se te empieza a pagar. Los importadores quieren pagar, los exportadores frenan la liquidación y estás, si querés, en una situación donde la expectativa es que haya rápido alguna noticia en torno al fondo y en el medio un mercado que no sabe bien para dónde dirigirse. Ahora, justamente ahí, lo que sabemos hasta ahora en estas últimas semanas fue que en el Congreso Milei había anticipado el acuerdo con el FMI, después directamente conocimos que iban a hacerlo a través de un decreto, salteando la aprobación y la discusión en el Congreso, y uno pensaba que el acuerdo estaba cerrado, ¿no?, a partir de ese decreto, pero con el correr de las semanas y sobre todo las entrevistas que le hicieron a Caputo y a Kirchner, como que en realidad pareciera que eso no es así, y me parece que ahí es donde el mercado, podemos decir, se asustó, ¿no? Sobre todo en particular me parece con la declaración de Caputo de no confirmar la continuación del crawling peg. ¿Cómo es esa situación? Y si para vos el acuerdo está cerrado o crees que todavía le falta para que sepamos bien los números correctos del acuerdo. Sí, lo primero que diría es en la legislatura, el inicio de sesiones de la legislatura, el presidente dijo solamente falta el monio, y esto fue el 1 de marzo. El ministro había dicho esto se cierra a mediados de abril había puesto como, o sea, todavía tenías tiempo, acercaste los tiempos al decir que ya estaba. Mandaste el DNU al Congreso, donde básicamente en el DNU derogás el artículo de la ley Guzmán que obligaba a pasar por el Congreso los acuerdos con el fondo. Conseguiste la media aprobación de diputados, con lo cual el DNU ya tiene fuerza de ley y en principio si estuviera el acuerdo no hace falta pasar por el fondo. Pero esta falta de intersección entre lo que el gobierno quiere y lo que el fondo quiere es lo que de alguna forma estamos, ¿no? Digamos, sale el mensaje, estamos cada vez más cerca, faltan 2 detalles no menores. Uno es el monto y cómo se desembolsa, y el segundo es cuál es el esquema cambiario. Entonces, se sigue discutiendo sobre el esquema cambiario. Ayer hubo una reunión del staff con el board. Se entiende que esas reuniones son para explicar el programa, con lo cual algunos entienden que detrás de esa reunión ya estaría, digamos, los condimentos para hacer el memorándum de entendimiento, que es lo que después se eleva al board para ser aprobado. Pero sigue habiendo incertidumbre, como decís vos, cuando lo entrevistan el martes el anterior al ministro en el programa del AGE a la mañana y le preguntan sobre el esquema cambiario. Hasta ahora, digamos, copiándome del título de la nota del presidente, ¿no?, cuando decía el disco rayado de los econochantas respecto al atraso cambiario. Bueno, el disco rayado del equipo económico te decía sistemáticamente esa pregunta: todo sigue igual hasta que no estén dadas las 3 condiciones. ¿Cuáles eran las 3 condiciones? Que la inflación converja al 1,5%, que el Banco Central tenga dólares y que, ellos te decían, la base monetaria converja a la base monetaria amplia, o sea, te decían más adelante. Bueno, en el mensaje, en la entrevista esa, cuando le preguntan sobre el esquema cambiario, dicen: no puedo avisar lo que estamos negociando, pero no va a afectar a la gente. Ahora, el mercado lo que leyó es: mirá, hasta ahora me decían siempre todo igual. Bueno, todo igual no se dijo, y entonces empiezan las especulaciones respecto de cómo te corres de este esquema. Mi lectura es que un esquema de flotación pura con este balance del Banco Central, aunque el fondo te desembolse plata, después discutimos el monto, es muy poco probable que ocurra eso en el año electoral. Hasta ahora el mercado los economistas hacíamos los escenarios, digamos, manteniéndonos en el crawl del gobierno, que lo bajó al 1% un mes atrás. O sea, en un mes atrás, mientras estabas negociando, bajaste el ritmo de devaluación avisando que ibas a un esquema de tipo de cambio cada vez más fijo. El fondo te decía: no, mirá, este esquema de tipo de cambio fijo no. Ahora, en el medio, ¿qué es lo que ocurre? No lo sabes.
Y esa especulación respecto al cambio de régimen, que de alguna forma te anticipa el ministro con ese cambio en la narrativa, es lo que te desancló el mercado de cambios. Te desanclaron los futuros de dólar que se corrieron para arriba. Del otro lado lo que tenés son los exportadores frenando la liquidación. Hubo un día la semana pasada que se liquidaron 20 millones de dólares frente a 120 millones promedio que venían la semana anterior. Los importadores, que no estaba ninguno apurado en pagar, porque sabían que la devaluación iba al 1% por mes, de golpe todos quieren pagar, y hizo que el Banco Central saliera y vendiera casi 1.400 millones de dólares en los últimos 7 días, 8 días, y del otro lado que el gobierno tenga que acelerar la intervención en la brecha. De nuevo, para un Banco Central que hasta ahora venía comprando dólares y los gastaba por el otro lado, o sea, los dólares no te quedaban en el Banco Central, no tenés demasiadas reservas, y en el medio generaste esta incertidumbre. De nuevo, el mercado está convencido de que algún grado de acuerdo va a haber, si no los bonos no valdrían lo que valen. Los bonos arrancó el gobierno, valían 25 centavos, hoy valen entre 65 y 70. Todavía tu riesgo país está en 770 puntos, o sea, todavía no tenés acceso al crédito, pero estás más cerca de tener acceso al crédito. Ahora, el programa se te trabó en el medio, donde el mercado te dice, bueno, sacame los controles para yo te financio, y del otro lado el gobierno dice, bueno, primero financiame y después lo saco. Con un Banco Central que, insisto, no te acumuló reservas, y el stock de pesos que hay en la economía está volviendo prácticamente a los niveles iniciales, fundamentalmente porque el carry, o sea, la diferencia entre la tasa de interés de pesos y la tasa de devaluación, la paga finalmente el Tesoro, con más deuda. Bueno, ahí hay un punto, y ahora después quiero volver al tema de la transición, ¿no? de cómo sería el cambio hacia este nuevo régimen. Pero hay un punto que también es un disco rayado, ¿no? del equipo económico, que es esta idea de que no hay posibilidad de que haya una corrida o un salto abrupto del tipo de cambio, porque si vos mantenés controlado, ¿no? el ancla fiscal con el equilibrio fiscal y mantenés controlada la cantidad de pesos, vos justamente no habrías un excedente de pesos para poder correr con este tipo de cambio. ¿Vos eso cómo lo interpretás? Yo lo que digo es, cuando vos mirás, yo digo, hay tres narrativas que son simultáneas y contradictorias. Una es la del gobierno. O sea, todas tienen detrás el equilibrio fiscal como parte y puntapié inicial del programa. O sea, sin equilibrio fiscal no había ningún tipo de programa. Ahora, dado el equilibrio fiscal, la narrativa del gobierno, o lo que está haciendo el gobierno más que la narrativa, es remonetizando muy rápido la economía, en gran medida como contracara del programa financiero y de la compra de dólares para poder pagar la deuda en dólares, con un ancla cambiaria cada vez más rígida. Primero era el crawl al 2, después bajó al 1, eventualmente pareciera que te iban a decir va al 0, o sea, ibas a un tipo de cambio cada vez más fijo, y donde intervenías en el dólar financiero lo que hiciera falta para mantener contenida la brecha. Entonces vos lo que lograste es, yo digo, balizar el sendero económico, donde todos sabían por dónde se movía el oficial, por dónde se movía el financiero, y en el medio la decisión de qué instrumento comprar, digamos, o dónde alocaban los pesos, te lo delineaba, si querés, el gobierno, y al mismo tiempo el programa financiero, digamos, el Kirno, el secretario de Finanzas, te daba el instrumento que el mercado quería. Primero fue Donald Link, bueno, el gobierno anterior, seguro de cambio, después SER, cuando la inflación bajó, tasa fija, todos se tiraban de cabeza a la tasa fija, y tenías ese sendero, si querés, de alguna forma balizado. Bueno, entonces digo, eso es lo que hoy empezó a hacer ruido. Entonces digo, frente a ese ruido, digo, ¿cómo te cubrís? ¿Y qué es lo que el equipo económico está pensando en hacer? De nuevo, en mitad de una negociación con el fondo, o sea, ¿cuánta plata te dan para el programa financiero, para las reservas del Banco Central? Y cómo, si querés, manejas ese esquema cambiario. De nuevo, hasta ahora la lógica era, vos mantenés este esquema cambiario hasta la elección. Y en todo caso la pregunta era cómo mantenías la brecha, si te costaba muchos dólares mantener la brecha o podías acumular reservas. Pero no había dudas de que hasta la elección ibas a seguir por este lado. Bueno, hoy la pregunta es, ¿cuál es el esquema cambiario que va a entregar a cambio el gobierno del acuerdo con el fondo? Y están quienes piensan, de acá no se va a mover. En todo caso, ir a un esquema de bandas, donde dejar una banda inferior con el crawl al 1, una banda superior, a lo mejor con el crawl al 3, no sé, digo, estoy inventando, más parecida a lo que son los futuros de dólar, y en el medio un tipo de cambio que fluctúe. Digo, si pongo reservas en el Banco Central, tenés más margen, si querés, para sostener el esquema.
Pero la verdad es que nadie sabe si es eso, si van a ir, o sea, flotar puramente uno piensa que no, pero esto te desancló, de alguna forma te desancló las expectativas. Entonces digo, ¿por qué anuncian algo antes de tenerlo? Es raro. Pero hoy el mercado se está rascando la cabeza, hoy tenés la licitación de deuda, vencen 6 billones de pesos, vencen 9 billones de pesos el mes de abril, vencen 45 billones de pesos de acá a fin de año. Entonces cuando vos me preguntás, dice, no hay pesos, ¿no? Pues yo digo 3 narrativas, la del gobierno es esa. La del fondo te dice, no, mirá, vos remonetizás dentro de un programa monetario, pero te dice con un esquema cambiario que acumula reservas. ¿Dónde? Bueno, de nuevo, la banda, no sé, veremos cuál es, pero digo, y acumulame reservas, ¿no? El programa hoy no acumula reservas. Y del otro lado tenés la narrativa de Milei, que es lo que te dice Milei, si querés del ministro detrás, pero sobre todo del presidente, que te dice, la oferta de pesos es fija, vamos a flotar el día que se den las 3 condiciones, y ese esquema no acumula reservas. Ahora, cuando te dice la oferta es fija, en realidad lo que fijaron es técnico, pero es la base monetaria amplia. La base monetaria es la que de alguna forma siguió subiendo y el stock de deuda en pesos sigue subiendo y la concentración de vencimientos de la deuda en pesos es muy alta. Entonces digo, esos pesos de alguna forma se mantienen en la economía y te permitieron remonetizar la economía y que el crédito en pesos se expanda 100% en términos reales desde abril, que el crédito en dólares se multiplique por 3 desde que arrancó el gobierno. Eso te explica el rebote del nivel de actividad, o sea, la remonetización no es mala per se. El problema es que la remonetización tiene que tener detrás un ancla que no sea solamente cambiaria. Ahora, en la narrativa del presidente lo que te dicen es la oferta de pesos es fija, no hay ninguna posibilidad de correr. En la realidad, la verdad es que vos remonetizaste con un ancla cambiaria y generaste incertidumbre sobre el ancla cambiaria. Y el fondo lo que te dice es, mirá, acumulame reservas. En el medio, cómo transitas de un esquema al otro, bueno, es lo que te está generando incertidumbre, mucho antes de tiempo, porque se suponía que no, la discusión era para más adelante, o sea, y todavía faltan varios meses para la elección. Sí, ahí hay algo que muchas veces, por lo menos a mí, se me cruza por la cabeza, que me parece que Caputo es un tipo que entiende muy bien la finanza, entiende muy bien el mercado, y por lo general siempre que el mercado se asustó, pongo de ejemplo cuando fue en mayo, junio del año pasado, que el dólar se disparó, el financiero a 1500, salió rápidamente a anunciar, ¿no?, lo de intervenir, pero en realidad dibujado como un esquema monetario de sacar peso de la economía. Y no pienso si quizás ahora, que ya estaba el mercado medio asustado, ¿no?, como que sacar el decreto fue una especie de medida, no diría desesperada, pero sí para tratar de calmar las aguas y que terminó siendo un tiro por la culata, porque eso lo obligó a tener que dar algún tipo de definición que no sé si la tiene. Mi sensación es que la definición no tenía por qué darlo, o sea, no sea cual sea el esquema cambiario que estabas negociando, no tenías por qué avisar que estabas negociando un cambio en el esquema cambiario, eso fue raro. En mayo del año pasado, el Banco Central dejó de comprar dólares, el programa compró muchos dólares al principio, porque la devaluación te redujo la absorción doméstica, te redujo el nivel de consumo, el nivel de importaciones, venía una economía sobreestoqueada, porque con la brecha el incentivo era importar, aunque después no podías pagar. Vos en los primeros 5 meses del año pagaste 2.000 palos por mes de importaciones, la mitad de las importaciones, que eran 4.000. Hasta mayo tuviste superávit, o sea, vos mandabas el 20% de tu exportación al contado con liquidación y compraste 17.000 millones de dólares. Eso hasta ahí cerraba. A partir de junio vos dejaste de comprar dólares por la cuenta corriente. Empezaste a pagar un mes completo de importaciones o más de un mes de importaciones, porque tenías que empezar a pagar y las importaciones venían subiendo. Y cuando dejaste de comprar dólares, el mercado que mira lo fiscal, miraba la compra de dólares, miraba el sendero nominal, o sea, la baja en la inflación y las encuestas, de golpe vio que dejaste de comprar dólares y ahí fue que tuviste la suba del riesgo país y tuviste del otro lado la suba en la brecha, ¿no? Ahí, como decís vos, el ministro salió y te vendió ese esquema de voy a retirar los pesos de la economía que emití de más desde mayo. Todavía no quedaba claro cuál era el esquema monetario que iban a hacer. Todo el mercado lo leyó como que iba a intervenir. La verdad que ibas a intervenir con dólares que no estabas acumulando. El mercado se puso nervioso. ¿Qué es lo que te salvó? A mi juicio lo que te salvó fue el blanqueo. El blanqueo te dio una enorme cantidad de dólares. Hoy tenés 11.000 millones de dólares más en los depósitos del sistema financiero, pero se blanquearon 23.000 millones de dólares.
De esos 23.000 millones, hubo 7.000 que están en depósitos, que fueron a crédito al sector privado. Y del otro lado hubo casi un poco más de 9.000 millones de dólares que fueron ONs. O sea, 9 más 7 son 16.000 millones. El Banco Central compró la mitad, compró 7, casi 8. Eso que compró te volvió a generar el aire y eso te volvió a bajar el riesgo país, te volvió a comprimir la brecha y fue, digamos, ese sendero que tuviste entre octubre y diría febrero. Ya en enero la intervención en la brecha volvió a subir, 900 palos por mes, en febrero siguió siendo muy alta, 700 palos, y en marzo, con el desancle de expectativas y el Banco Central que ya no compraba dólares en el oficial, bueno, la intervención en la brecha es la que te está generando el ruido que estás viendo. Ahora, insisto, el ruido que estás viendo lo estás viendo con un mercado, con precios de bonos que habían corregido en enero frente a la dilación del acuerdo con el fondo. Cuando empezaste a ver que se acercaba, los precios vuelven a subir, el riesgo país vuelve a bajar a la zona de 7,70, 7,60. La expectativa a esta altura del año que tenía el equipo económico era que el riesgo país iba a comprimir a la zona de 400 puntos básicos y habías podido acceder al crédito. Acordate que estuvo en diciembre abajo de 600. Bueno, eso no pasó. Entonces, lo que digo, el programa requiere un programa, yo digo, fiscal, que corte el déficit, que es lo que tenés, un programa financiero que permita refinanciar en el mercado los vencimientos de dólares y los de pesos, yo digo, con menor dependencia de los controles de capitales, y a mi juicio un programa monetario. Ahora, hoy tu programa monetario es un programa monetario que es muy expansivo, insisto, hay pesos, pero vendido como un programa monetario que mantiene fija la oferta. Y entonces la verdad que es un trabalenguas, o sea, hay una confusión generalizada. Mi lectura es que para el gobierno es, bueno, el mensaje que estamos dando a la sociedad es no hay pesos, no hay riesgo de corrida, pero la verdad que pesos hay y eso lo vas a ver hoy. Ayer hicieron el anuncio de los instrumentos para la licitación de esta semana y ofrecieron 3 bonos, un bono muy cortito de tasa fija, 2 bonos indexados al tipo de cambio, que hasta ahora en las últimas 2 licitaciones el gobierno fijó el precio de manera tal que nadie lo quisiera, y un bono con SER, bueno, y ahí está el mercado viendo de nuevo, pensando, digamos, cuál es el esquema de salida, o si hay un esquema de salida. Algunos piensan que solamente saca el blend y después en el oficial no hace nada. O sea, en alguna medida lo que el mercado piensa es, va a intentar activar un carry, bueno, a lo mejor en algún nivel distinto, pero mientras tengas la incertidumbre de cuál es el nivel, bueno, ¿qué haces con los pesos? La respuesta que haces con los pesos no es la misma, no es trivial. Justamente ahí hay un tema que es, asumamos, ¿no?, que lo que dice el gobierno efectivamente se cumpla, que para mediados de abril tenemos un acuerdo. Circuló un monto de 20.000 millones, corregime si me equivoco, a mí me parece que es demasiado, o que sea neto, puede ser que sea el paquete total y una parte sea para refinanciar la deuda previa, pero asumamos que estamos hablando de, siendo benevolentes, de 10.000 millones de dólares netos. ¿Con eso el gobierno le alcanza para cerrar el programa económico y financiero de este año o aún así estaría medio corto? A ver, si vos me preguntabas a mí qué pensaba yo antes del anuncio en la legislatura y demás, yo imaginaba que yo veía la dicotomía entre lo que buscaba el fondo y lo que quería el gobierno. El fondo tiene hundidos 44.000 palos de crédito en Argentina, o sea, Argentina es el principal deudor del fondo, digamos, y el fondo, al menos el staff, después vemos la política, no tiene demasiado incentivo a aumentar la exposición a la Argentina, con lo cual lo que uno visualizaba era un programa que te refinancie lo que vence, que atrás de ese refinanciamiento de lo que vence, que son 2.000 millones de dólares este año, haya algún dinero de organismos, BID, Banco Mundial, CAF, adicional a los vencimientos, y que eso te descomprima el programa financiero. La verdad es que si vos descomprimías el programa financiero, en el fondo, en las reservas netas que tenés, ya tenés el 60% de los dólares para pagar el vencimiento de julio, y octubre está lejos, pero no está tan lejos. Esa era la visión que uno manejaba. Pero eso no era plata fresca para capitalizar el Banco Central, que es lo que dice el DNU. Ahora, cuando te aparecen las semanas siguientes, cuando empezó, digamos, el tira y afloje en la negociación, aparece, yo no sé si es que aparece como información, yo creo que aparece más porque se genera, digamos, la historia, la posibilidad de que aparte del refinanciamiento te den, no sé, 4.000, 5.000 millones de dólares adicionales que te den un poco más de holgura ¿no? Digamos, en el manejo cambiario de acá a la elección. Ahora, detrás de eso aparece el número de los 20.000, que aparece el viernes pasado en una nota de Bloomberg,
que es el mismo número, 20.000 y 8.000 upfront, que es el mismo número que había aparecido en un informe de UBS hace 4 semanas atrás, o sea, eran 20.000 y 8.000 upfront. Cuando vos mirás los vencimientos que tiene Argentina con el fondo, los vencimientos de capital arrancan recién en septiembre de 26. Entonces, si vos mirás un programa de 4 años que arranque ahora y llega hasta 2029, de acá hasta fin de 2029 te vencen 31.000 millones de dólares, 20.000 de capital y 11.000 de intereses. Si en vez de decir todo 2029 hacemos la mitad de 2029, te vencen 17.000 millones de dólares. Si tomamos el primer trimestre, porque termina ahora en abril, a fin de, ¿no? Digamos, de marzo contra fin de marzo, te vencen acumulados 14.000. Bueno, si te dan 20 y te vencen 14, te quedan 6. Pero la verdad es que nadie sabe cuál es la duración del programa y tampoco lo que no sabemos es qué implica con el primer desembolso, porque ellos te podrían dar un desembolso más grande, como le dieron a Guzmán. A Guzmán le dieron 9.000, creo 600 millones de dólares contra vencimientos por 6.000, se los dieron todos al principio, con lo cual le adelantaron capital de trabajo. Al final del programa vos terminaste pagando todo el capital, más o sea, devolviste el capital con lo que te dieron, más los intereses que los pagaste. Entonces, la verdad es que mi lectura es que el fondo no quiere aumentar significativamente la exposición a la Argentina y que en el programa, al final del programa, Argentina debería tener algún grado de acceso al crédito internacional que le permita devolverle parte del capital al fondo. Ahora, de nuevo, digo, si yo te pongo 8.000 o 10.000 al principio y esos vos los usás para manejar el mercado cambiario, bueno, digo, después no los tenés para devolver. O sea, mi sensación es que el fondo lo que quiere es un programa que te sostenga el esquema actual, que no te desancle la política antes de la elección, pero no hundir capital y que eventualmente te gastes ese capital que después no lo tenés para devolvérselo al Fondo Monetario. Podríamos decir que aprendió de la elección de 2018. Bueno, pasa que en la elección de 2018, yo lo que digo es, vos mirás Brasil. Brasil en el año 1999, el fondo le desembolsó 20.000 millones de dólares a Cardoso, que los usó para financiar la elección, y al día siguiente de la elección tuviste la corrección del esquema cambiario. ¿Sí? Porque ganó. Porque ganó. Vos acá tuviste los 44.000 millones que se desembolsaron de un crédito de 57.000 y hoy, 6 años después, o 5, 6, el fondo todavía está viendo cómo cobra los 44.000 que desembolsó. Entonces lo que digo es, y además Argentina es el principal deudor del fondo. Entonces, mi lectura es que el gobierno de alguna forma venía saliendo todo bien, o sea, el blanqueo fue mucho más grande de lo que esperaban, Trump ganó las elecciones, esperaban un espaldarazo de Trump, que mi lectura es que hasta hoy no estuvo, o no estuvo en la magnitud que el gobierno imaginaba que iba a poder estar. Por eso yo creo que va a haber un acuerdo. De nuevo, la pregunta, volvemos siempre a lo mismo, o sea, ¿cuál es el monto, cómo se desembolsa? ¿Y cuál es el esquema cambiario? La discusión sobre el esquema cambiario no es trivial, porque si vos movés el esquema cambiario, movés el milagro, o sea, la remonetización con baja en la inflación. Yo no digo que desaparece, porque digo, claramente hay un programa detrás, pero digo, esto de, ¿no? Digamos, la dinámica puede tener un zigzag. O sea, vos no ves que vengan fondos frescos, como le llama el gobierno, en una magnitud importante. ¿Crees que va a ser fundamentalmente refinanciamiento y no tanto un ingreso neto de deuda, por así decirlo? Yo creo que lo que hay es un tira y afloje entre el esquema cambiario y la magnitud de fondos upfront. O sea, creo que al final del camino no va a haber muchos fondos frescos, pero que puede haber más fondos frescos al principio, dependiendo de qué es lo que hagas con el esquema cambiario. Y creo que esa negociación es que es la que no está. Si vos me decís a mí cómo armamos el esquema, ¿sí? En un extremo que te pongan, no sé, como dijo alguien, una troja de plata en las reservas y flotás. Yo creo que eso no va a pasar. Creo que nadie se va a animar a flotar hoy, aunque te recapitalicen, porque estás recapitalizando con deuda del Tesoro, o sea, en principio. Estás endeudando el Tesoro para recapitalizar. Después la discusión es si en realidad no es deuda del Tesoro, porque el Tesoro va a usar esa deuda para cancelar la deuda al Banco Central, que hoy el Banco Central la tiene reflejada en su balance a 1/3 de su valor, lo que quiera. Está endeudándose a alguien que le tenés que pagar contra el Banco Central al cual hasta ahora le venís cambiando un papelito por otro. No está bien, pero es lo que venís haciendo, o sea, no hay un riesgo de default ahí. Esa para mí es, yo no veo ese esquema en el extremo. En el otro extremo, que siga todo igual y que no haya plata del fondo, me parece que es demasiado arriesgado, me parece que no llegás. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo mínimo que tengo que mover para que
tenga fondos frescos al menos para descomprimir el programa financiero. Ahora, si lo que tenés que mover es nada, si es pírrico, digamos, puedes decir, bueno, entonces, ¿para qué? Bueno, el riesgo que vos tenés es que muevas, desancles y que te cambies de equilibrio. Y al final de cuentas lo que hay es una elección donde el mercado de alguna forma está mirando el resultado de la elección en octubre, de la misma forma que miró el resultado de la elección en 2019. Es una elección de medio término, no es una elección, pero digo, en alguna medida la sostenibilidad del ajuste fiscal es lo que está detrás del sostenimiento del esquema. Pasemos un poquito a la economía real, ¿no? Estuvimos dedicándole mucho tiempo al Fondo Monetario y la parte más cambiaria. ¿Cómo estás viendo la actividad en términos de empleo? Bueno, ahora sale el dato de pobreza que seguramente de una reducción significativa. Más que nada también, ¿no? Uno escucha al gobierno y parecería que está todo muy bien, escucha a la oposición, parecería que estamos por prendernos fuego, ¿no? ¿Cómo ves ahí, vamos viendo los datos y haciendo un análisis, ¿no? Podemos decir, objetivo? ¿Cómo estás viendo ahí la actividad? Yo lo que diría es de nuevo, la actividad está estancada desde hace 13 años. Cae, sube, cae, sube, cae, 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 sube, hizo así. Digo, y ahora estás volviendo a niveles de octubre, estás todavía abajo de 2015, 2017, 2015, 2012. Si la economía volviera a los niveles, la proyección nuestra que teníamos originalmente, 2% arriba a fin de año de los niveles de 2017, en promedio la economía puede crecer 5%. Digo, si querés, ese es el nivel. Detrás de eso lo que tenés es un mercado laboral que no crea empleo desde 2012, el mercado laboral formal. En realidad, de nuevo, estás en los mismos niveles que 2012, tuviste una destrucción muy fuerte en 2018-2019, en la pandemia, después tuviste alguna recuperación, pero en rigor la economía no crea empleo formal, crea monotributo. Hoy tenés 6 millones y pico de trabajadores formales, 2 del monotributo, 3 del sector público, 3 y pico del sector público, y crea empleo informal. Entonces lo que ves es una tasa de desempleo que subió mucho menos que lo que podría haber subido en situaciones parecidas. Y yo creo que en gran medida porque la informalidad está de alguna forma captando, o sea, el ejemplo que pongo siempre es la persona que pierde un trabajo en una industria formal, al día siguiente está manejando un Uber, claro, y es empleado desde el punto de vista de los ingresos es distinto. Entonces creo que si hay una pérdida de ingresos, sobre todo en los sectores formales, creo que está compensado parcialmente por los sectores informales y sobre todo por los semiformales, lo que es el monotributo, que tiene un problema estructural en términos de sostenibilidad ¿no? del esquema previsional, pero de corto plazo te amortigua el mercado laboral. Creo que tenés un nivel de tipo de cambio donde el aumento en la productividad no te compensa el atraso del tipo de cambio. O sea, Argentina se volvió cara. Y la verdad es que mi sensación es que hay muchos sectores que no pueden competir con este nivel de tipo de cambio. Algunos que a lo mejor no pueden competir con ningún nivel de tipo de cambio, salvo que la economía esté muy cerrada, y otros donde a lo mejor sí tendrían chances de competir. Entonces, hay sectores que están muy dañados. En promedio la economía crece, los promedios siempre esconden diferencias. Hay sectores que están realmente muy dañados, o sea, el costo en la construcción está afectando los niveles de construcción, más la obra pública, digo, el turismo, claramente el flujo de turistas se dio vuelta. En la industria depende de qué industria estés conversando, pero digo, hay sectores que están bien por detrás y hay sectores que están privilegiados, o sea, todo lo que tiene que ver con energía, minería, esos son los que de alguna forma están creciendo, no traccionan empleo, o sea, pero en promedio la economía hizo piso en abril y está rebotando, te diría que bastante rápido, no tanto desde el lado de la recomposición de los ingresos, que sí en el margen empiezan a crecer, sectores formales, y sectores informales, o sea, el ingreso sube, donde no está subiendo el ingreso es en el sector público, todo lo que tiene que ver con jubilaciones y todo lo que tiene que ver con salarios del sector público son los que están de alguna forma pisados, son los que te explican en gran medida el ajuste fiscal, bueno, y es donde el gobierno tiene un objetivo prioritario de que sostener el ajuste a costa de esos ingresos. Bueno, y para ir cerrando, siempre tenemos 2 preguntitas. La primera es, 2 o 3 economistas, ya sea teóricos, pensadores o del ámbito laboral, que tengan mucha influencia en tu formación y en tu manera de pensar la economía. ¿Y por qué, no? Obviamente. Sí, a nivel local te diría, mis formadores fueron Miguel Bain, con quien trabajé mucho tiempo. Miguel tiene una mirada de mercado muy
ácida. Yo digo, miraba los desarbitrajes antes que nadie. José Luis Machinea, y te diría, si puedo agregar dos más, Sí, Heyman y Canavese, que fueron profesores míos de la facultad, que uno me introdujo en lo que es la política monetaria y fiscal, y el otro en lo que es la teoría del crecimiento. O sea, creo que... Y afuera, yo qué sé, la verdad que hay muchos autores, digamos. Hoy la verdad que uno lee menos papers y muchas más notas. Sí, o sea, hoy la velocidad sí. de la información es... Pero a nivel local yo creo que esos nombres son los que levantaría. Bien. Y después, bueno, una cuestión que también charlábamos antes, hay un montón de mujeres economistas, pero creo que son muy pocas las que logran saltar este cerco, ¿no?, mediático. Vos hoy sos una referente para el análisis macroeconómico, pero no son tantas las que logran posicionarse en un lugar en el que está vos, frente a, lamentablemente, muchos hombres que son los que también están ahí. ¿Sentiste que tuviste alguna dificultad o alguna diferencia a lo largo de tu carrera? ¿Y qué le recomendarías a quienes están del otro lado, ¿no?, para poder, si tienen ganas de formarse y estar ahí, qué pueden hacer? Sí, yo mi sensación es que la coyuntura, primero, el análisis de coyuntura en un país normal no creo que no exista. O sea, a dedicarte sistemáticamente a la coyuntura y tener mercado, creo que es una tragedia en la Argentina. Digo, no sé si es bueno. Ahora, en lo personal, digo, yo qué sé, uno armó un negocio con esto. Sí, fueron muchos años, o sea, yo la verdad que no sé si yo decidí de entrada, yo me formé, me recibí en los 90, donde por lo menos inicialmente, digamos, la demanda de coyuntura no era la misma que la inestabilidad de fines de los 80, principios de los 90, era distinta, digamos, estaba más asociada al mercado, menos al mercado doméstico. Sí entré a trabajar, bueno, con José Luis y con Miguel en el año 96, cuando salí del Ditela, y trabajé con ellos. Después fui al gobierno, después yo me fui sola a trabajar el Banco Central, y en algún momento Miguel me dijo, ¿por qué no armamos algo juntos? Y armamos algo juntos, bueno, armamos EcoGo, que se llamaba Estudio Bain en ese momento, en el año 2005. Pero la verdad que lo armamos un poco con, yo digo, una especie de sociedad capital-trabajo, donde era una sociedad anónima, pero Miguel ponía la cara y yo ponía el trabajo hacia adentro. Era siempre nos divirtió mucho el peloteo, y la verdad es que en algún momento, cuando Miguel se fue corriendo, primero porque se enfermó y después porque se fue de la consultora, bueno, no tuvo opción que levantar la cabeza para sostener a flote un estudio que estaba... Pero inicialmente me resultaba mucho más fácil el pensar, el trabajar, el jugar hacia adentro que el exponer hacia afuera. Y después se fue dando, o sea, tuvimos, bueno, algunos aciertos y sobre todo el tema de cabeza, o sea, tratar de, como objetivo de la consultoría, yo digo, tratar de entender hacia dónde va la cosa, o sea, sin sesgarte ni para un lado ni para el otro, ni defender posiciones. Obviamente uno tiene una postura ideológica, pero en el análisis creo que más allá de que en la consultoría muchas veces se vende influencia, o se vende cercanía, o se vende... creo que tiene un valor, sobre todo en una economía tan volátil como la Argentina, tratar de hacer el análisis, de nuevo, no es objetivo nunca, pero lo más objetivo posible, de manera tal de tener, digamos, las mejores... Y eso creo que nos fue dando a la consultora, digamos, donde fue cambiando la gente, digamos. Bueno, hoy tengo a mi socio Sebastián Menescaldi, trabajando codo a codo, un grupo de chicos muy buenos todos, que después se me van, digo, pero que de alguna forma son los que te van haciendo el trabajo que hacía yo cuando arrancamos. Y la verdad es que, de nuevo, la exposición se va logrando, pero sí requiere, digamos, mucha dedicación, requiere, digamos, mucho, digamos, todo el tiempo, estás todo el tiempo tratando yo digo, de entender. Mi lectura es hostil, o sea, no digo, no es que pero yo creo que ninguna profesión te pone la alfombra roja para que... sí es cierto que hay muchos más hombres que mujeres, pero hay muchas mujeres jóvenes en consultoras que trabajan muy bien, que tienen muy buen análisis, que pueden hablar, opinar. Yo no sé hasta dónde es una cuestión de nuevo, de techo de cristal, o sea, y sí es cierto que creo que la ola verde generó un poco de, ¿no? Digo, yo tuve algunas historias, digo, en el Banco Central, o sea, cuando tenés hijos chiquitos, o sea, ahí, digo, claramente, digo, no es lo mismo,
pero creo que hay espacios. Creo que hay espacios y eso no sé si es una cuestión más de género o no. Creo que las mujeres somos por ahí más detallistas y menos, no sé. Atolondradas. Nosotros somos más ansiosos. ansiosos. La pregunta atolondrada, o sea, menos, o sea, como que buscamos más armar, o sea, creo que estamos más cómodas laburando hacia adentro que hacia afuera. Pero no sé, yo qué sé, digo, se fue dando, digamos, y veis dónde pero creo que es una trayectoria, o sea, no es de la noche a la mañana, y la Argentina es compleja. La Argentina es compleja y sobre todo creo que si el que quiere hacer consultoría, es muy difícil hacer consultoría y hacer política en simultáneo. Son dos cosas distintas, digo. No digo que el que hace consultoría no pueda hacer política y el que hace política no pueda volver a la consultoría. Pero creo que hacer las dos cosas juntas creo que complica. Bueno, la verdad que creo que tocamos todos los temas, así que te agradezco muchísimo por la entrevista, me parece hacerlo muy buena y bueno, ojalá te tengamos de vuelta. Bueno, no, gracias por la invitación.